Hola, ¿qué tal amigos de Exprésate? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto y les doy la bienvenida a esta nueva temporada de Exprésate. Ya hicimos 19 programas con diferentes temas que todos ustedes pues ya nos han apoyado a través del Facebook y a través del Twitter. También quiero agradecer todos los comentarios que nos han hecho. Bueno, pues a partir de esta fecha iniciamos con la segunda temporada con temas también muy interesantes para todos ustedes y por supuesto también queremos dar las gracias a los invitados que hemos tenido a lo largo de todos sus programas aquí en Exprésate. Así que el día de hoy arrancamos con un nuevo tema. El día de hoy vamos a hablar de las adicciones en general. ¿Qué son las adicciones? ¿Por qué se presentan? ¿Quiénes son más propensos a tener una adicción? Bueno, pues ya trataremos de desmenuzar el tema el día de hoy y para eso hemos invitado al Instituto Octavio Paz, que se encuentra en esta ocasión con nosotros. Por favor, bienvenidos y un aplauso para ustedes, muchachos. Muy bien, ellos van a participar con nosotros hablando precisamente de este tema y para eso, bueno, también tenemos invitados especiales. Tenemos a Martín Alberto Saldívar Serrano, él es psicólogo del Hospital de Psiquiatría. Martín, bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta ocasión aquí en Exprésate. Un placer. Gracias, bienvenido. También, bueno, queremos agradecer a Cuauhtémoc Ramos, supervisor de Educación Media del Instituto de Educación de Aguascalientes. Cuauhtémoc, bienvenido, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias. Muy bien, gracias. Y por supuesto, de casa, nuestra psicóloga de cabecera, Claudia Bermúdez, que siempre con sus apuntes muy importantes. Claudia, bienvenida una vez más, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ok. Bueno, ya después de dar la bienvenida a todos ustedes, queremos presentarles un reportaje acerca de lo que son las adicciones para darnos una idea de lo que vamos a hablar en esta ocasión aquí en Exprésate. Así que corre el video y regresamos, no se vayan. La adicción es un problema caracterizado por signos y síntomas que difieren entre muchos tipos o clases y que requieren tratamiento o rehabilitación. Generalmente al pensar en las adicciones, lo primero que le viene a uno a la cabeza es el alcohol, el tabaco o las drogas. Sin embargo, el espectro que incluye el comportamiento adictivo es mucho más amplio. Se podría decir que el aspecto clave que determina la presencia de la adicción es la dependencia, y esta puede estar sujeta a sustancias, personas, actividades o emociones. Es importante diferenciar lo que es una adicción de otro tipo de comportamiento. A una persona le puede gustar mucho una actividad en concreto y no por ello constituir un problema de índole adictiva. Las características diferenciales hay que buscarlas en los efectos que producen, como puede ser el progresivo deterioro de la calidad de vida, motivado de un modo directo por las consecuencias de la actividad en cuestión. Muchas adicciones, además del daño que se inflige uno mismo, se caracterizan por otros daños colaterales, particularmente al entorno más próximo, como la pareja o la familia. Bueno, pues ya escuchamos algo acerca de lo que son las adicciones, no sé qué es una adicción. Y bueno, me da mucho gusto que ya quieran participar los jóvenes. Y vamos a este lado con Jonah, que tú quieres participar con nosotros. ¿Qué es lo que opinas acerca de este tema, Jonah? Adelante. Bueno, como dice que tiene diferentes síntomas y sí, también se relaciona con la mente y son síntomas que, o sea, que te van sucediendo y las tienes que llenar. Bien, ¿tú consideras que, por ejemplo, lo que decíamos ahí, que el amor puede ser también una adicción o los celos o el juego puede llegar a ser una adicción? Sí, todo. Bien, ¿por qué crees que lo sea, Jonah? Bueno, pues se va haciendo diario en rutina y se va haciendo cada vez más fuerte y más fuerte. Ok, muy bien, Jonah, gracias por participar con nosotros. Vamos a platicar contigo más adelante y con cualquiera que quiera platicar, ya saben, solamente levanta la mano y le pasamos un micrófono. Pero me gustaría iniciar con Claudia, que nos dijeras, Claudia, desde tu punto de vista, ¿qué es una adicción? Ya vimos algo, ya escuchamos algo aquí en el reportaje, pero desde tu punto de vista, ¿cómo podemos definir lo que es una adicción? Bueno, hay una teoría que es puramente psicoanalítica y habla de que adicción, así como lo dice la palabra, es el no decir. Cuando uno no puede tener la capacidad de verbalizar esa necesidad que se está creando, se genera un vacío y al no decirlo se busca en el exterior la satisfacción de esa necesidad, pero que además desconocemos. Y así como nos decía Jonah y el documental que vimos, tiene que ver también con la cuestión de la repetición. Como esto genera cierto bienestar, entonces se tiende a estarlo repitiendo constantemente y entonces se instaura una huella neurológica porque en cuanto a los neurotransmisores que tienen que ver con el cerebro, se va generando esta sensación de bienestar
y eso es lo que hace también que se genere una necesidad no solo psicológica, también con un componente fisiológico importante. Y como lo decía en el reportaje, tiene que ver con que falta la capacidad de ponerle un alto. Esa es la gran diferencia, porque lo que nos genera placer, decimos, lo podemos hacer el fin de semana, u hoy no puedo, pero lo puedo dejar para otro día. Sin embargo, una adicción es algo que se vuelve una necesidad impulsiva. Por eso, por ejemplo, el juego es una cuestión de impulsividad. Entonces, aunque la persona diga que tiene el control de la situación, sería, yo creo que el primer signo de saber que está generándose una adicción, al no reconocer que no puede controlar esa parte. Muy bien, bueno, ya estaremos platicando acerca de este tema que es muy extenso porque hay diferentes tipos de adicciones y ver qué diferencia entre una adicción y un vicio, no sé si por ahí vayan de la mano, sean lo mismo, no sé, pero ya lo veremos aquí más adelante. Vamos ahora a platicar con Martín, él es psicólogo del Hospital de Psiquiatría. Escuchábamos que cuando decimos una adicción siempre lo relacionamos con las drogas, con el alcohol, pero hay otro tipo de adicciones, como ya lo platicaba Claudia, pero desde tu punto de vista que estás más enfocado precisamente a las adicciones, pero de narcóticos, ese tipo de rollos, ¿no, Martín? Sí, ahorita la adicción es una enfermedad que afecta física y mentalmente a las personas. Es una enfermedad psicoemocional que de alguna manera daña fuertemente a cualquier individuo. No hay edades, no hay sexo, no hay clase social, simplemente el adicto busca llenar ese vacío. Si lo vemos desde el punto de vista del alcohol, podemos hablar de una dependencia, o sea, dependo de algo porque me siento vacío, me siento triste, me siento mal y busco a través de ese tipo de consumo sentirme que mi autoestima es alta. Generalmente el adicto, en general, lo que tiene es una autoestima bastante baja. Uno, sus metas, no hay metas a corto o a largo plazo, entonces cualquier cosa en la cual se meta, llámese juego, llámese ocio, llámese cualquier cosa que busque esa parte, ¿no? Esa soledad que siente, le va a generar una adicción. Bien, seguiremos platicando contigo, Martín. Ya hablábamos precisamente antes de iniciar el programa que la madre de todos los vicios precisamente es el ocio, es la que lleva a hacer infinidad de cosas. Pero bueno, ahora vamos con Cuauhtémoc Ramos, que él es supervisor de educación media. Desde tu punto de vista, que estás más relacionado con los chavos, ¿cuáles son las adicciones a los que los jóvenes pudieran tener más acceso o más fácil de adquirir? Vamos. Yo mencionaría la dependencia o la codependencia. Se da mucho entre los muchachos que las relaciones o los vínculos afectivos que se van generando corren el riesgo de volverse enfermizos, dependientes, y a veces esas relaciones que al principio iniciaron sanas se vuelven enfermizas de tal manera que aunque te ofendan, aunque te golpeen, aunque te rechacen, te difamen, sigues estando ahí con esa necesidad de satisfacer el vacío o el hueco afectivo. Entonces yo siento que entre los jóvenes se da bastante esto en las escuelas. No hay que confundirlo con el enamoramiento, que sería diferente, pero sí considero que esta codependencia o esta dependencia es muy patente entre los muchachos. Bien, Claudia, hablábamos precisamente o escuchábamos de las adicciones también a las relaciones tormentosas. De hecho hay pues un dicho que dice, ay, pégame pero no me dejes. O sea, ¿qué sucede en ese tipo de relaciones? ¿Hay adicción también ahí? Sí, de hecho es una adicción al proceso, no es únicamente a la persona y a la parte afectiva que nos decía Cuau. Tiene que ver también con una situación de el proceso, es como el interjuego de ver hasta dónde soy capaz de llegar, hasta qué momento voy a poder poner el límite y hasta dónde, según yo, voy a seguir manteniendo el control de la situación. Y evidentemente cuando uno pone a prueba esto, como lo estás viendo desde tu punto de vista, no tienes muchas pruebas de realidad que generalmente tienen los amigos a tu alrededor. Muchas veces los mismos compañeros te dicen, oye, es que te está haciendo eso y eso no es lo adecuado, no es la forma de manifestar el cariño, porque a veces confundimos la palabra amor en el sentido de posesión. Entonces la persona dice, es que nada más me quiere a mí. Entonces se vuelven mutuamente adictas, pero más que a la persona es a la situación en sí. Muy bien, Claudia, gracias. Vamos a seguir platicando con todos los jóvenes del Instituto Octavio Paz y con nuestros invitados especiales, pero antes tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos ya hablaremos un poquito de lo que es un vicio y de lo que es una adicción, a ver qué diferencias hay. No se vayan, esto es Exprésate. Continuamos. Bueno, pues yo creo que cualquier cosa es como adicción, o sea, al trabajo, a las drogas. Pues es un vicio, ¿no? Se supone.
algo que no puedes dejar. El tabaquismo, el alcoholismo, las drogas. Bien, ya estamos de regreso aquí en Exprésate, estamos hablando de las adicciones en general y bueno, ya los jóvenes del Instituto Octavio Paz quieren participar con nosotros y Cris, concretamente, ¿tú quieres participar con nosotros? Adelante, Cris, por favor. Hola, mi nombre es Cristian. Tengo dos preguntas. Sí. La primera, pues, sí tenía la duda entre si era lo mismo, se parecía el vicio y la adicción. Y otra, pues, lo que andaban diciendo ahorita en el tema de que, pues, en una relación, sí, cuando hay una pausa, si te pones a pensar, dices, pues qué extraño, extrañas a la costumbre, a lo que hacías, o a la persona, a su esencia. Y eso no lo había visto de esa forma, de que era una adicción. Nada más quería un consejo en esa forma. Nada más. Ok, muy bien. A ver, Claudio, ¿nos puedes ayudar ahí? Bueno, habíamos quedado con qué es un vicio y qué es una adicción, y lo que dice Cris, que si la falta de alguien puede ser también como que la falta de eso, ¿no? Como una adicción. Ok, el vicio está muy relacionado con la adicción, es más, es como el término coloquial o cotidiano para decir que es la compulsión a la repetición. Cuando necesitamos estar haciendo constantemente algo, eso es una compulsión. Entonces, el vicio va más encaminado hacia la conducta. La adicción es hacia la necesidad biopsicosocial, porque también tiene componentes biológicos. Y respecto a la pregunta de las personas, generalmente nosotros creemos que nuestro bienestar proviene de la convivencia con otra persona. Decimos, es que fulano me hace sentir muy bien, o fulana persona me hace enojar. Entonces hay que tener claro que todas las reacciones emocionales que tenemos dependen de nuestra voluntad. Probablemente quien nos estimula para que reaccionemos es alguien afuera, pero depende de nosotros el bienestar. Muchas veces se queda uno en relaciones enfermizas por el temor, y a veces es un temor terrible de perder a la persona y entonces perder la estabilidad personal, porque sentimos que ya no vamos a ser capaces de querer a alguien así como creemos que estamos queriendo a esa persona, o que nadie nos va a querer. Entonces nuevamente hablamos de ese vacío emocional y afectivo que se genera en las relaciones. Claro, bueno, es que es complicado, ya lo trataremos de tomar más adelante, lo de darse cuenta que uno tiene alguna adicción de cualquier tipo y aceptarla y saber cómo solucionarla, ¿no? Eso es complicado. Ya lo platicaremos más adelante, Cris. Y también, bueno, es que Jonah también quiere participar con nosotros. Adelante, Jonah, por favor. Bueno, yo me quiero meter más en el tema ya de las drogas. Venga. Sobre la fentanila y darles un consejo de eso. Porque la gente, bueno, los muchachos ya lo están agarrando como de moda y que es lo mejor en este tiempo. Pero no saben el consumo que es y lo que está haciendo en sus cerebros, porque así como hace efecto, así también está haciendo efecto en el cerebro. Muy bien, bueno, pues para eso también está aquí Martín, que bueno, él está en el hospital psiquiátrico. Ves muchos casos de este tipo y sobre todo ahorita que nos están viendo muchos jóvenes, que están los jóvenes aquí con nosotros, ¿qué consejo podemos darles para que no se metan a las drogas y no después por probarlas, después se les va a hacer una adicción? Mejor que ni se metan, pero él está diciendo algo muy importante, ¿no? Mira, es una enfermedad, yo creo que es la más tonta, la enfermedad más tonta que he conocido en mi vida, porque es la única en la cual tú pagas para destruirte. Pagas para comprar cigarros, pagas para comprar alcohol y el daño es irreversible. Las personas que se logran meter empiezan por curiosidad. Vemos que hoy en día hay una palabra clave que se llama tolerancia. La tolerancia es cuando el muchacho empieza con un cigarro, luego sube a 2 o sube a 3. Cuando empieza a ir al antro, viernes, ahora es sábado y domingo. Entonces va aumentando su cantidad de consumo, pero buscando el mismo efecto. Es ahí donde empieza la parte peligrosa. Empiezo a depender de la necesidad de esta sustancia, cualquiera que sea, para sentirme bien. Entonces muchos dicen que es la gran maravilla lo que están consumiendo, pero no ven lo que hay atrás. O sea, el daño es completamente irreversible, la línea es muy delgada, es decir, en cualquier momento se puede romper y el daño es de por vida. O sea, el adicto que ingresa a esto, sí se rehabilita, se va a mantener, pero está latente que en cualquier momento pueda recaer. Desafortunadamente, los jóvenes, estamos hablando de los 16, 17, adolescencia, que ingresan a esto, prácticamente destruyen su vida, sobre todo cuando ya tienen una profesión y están a punto de trascender, es algo diferente, resulta que son adictos y se viene abajo todo esto.
Bien, decía Jonah algo muy importante, que las anfetaminas estaban de moda, pero no sé, por ejemplo, Cuauhtémoc, ¿qué es lo que está haciendo el Instituto de Educación precisamente para evitar que los jóvenes se meten a cualquier tipo de adicciones, ya sea el cigarro, el alcohol? Porque puede ser que empiecen con un cigarro, como decía Martín, a lo mejor fin de semana pues irse a una fiesta y tomarse pues ahí una cerveza o algo, pero ¿qué es lo que se puede hacer para prevenirlo? Y desde tu trinchera, por llamarle de alguna manera, Cuauhtémoc, ¿qué es lo que se puede hacer y qué se está haciendo? Sí, yo creo que esta parte de la formación o de la educación desde la casa, donde se tienen en cuenta los buenos hábitos, donde se van trabajando las virtudes y que se va reforzando también a través del trabajo en la escuela, a través de conferencias, cursos, campañas. Pues esto ha sido un reto que el Instituto de Educación lo ha estado veniendo considerando en una de sus actividades educativas muy importantes y prioritarias. Se sigue trabajando muchísimo desde con los maestros hasta con los alumnos, y no se diga padres de familia, que tienen un lugar muy importante en este proceso de crecimiento, de reflexión y de prevención. Entonces, bueno, pues estamos trabajando a través de algunos programas y seguirá siendo una de nuestras preocupaciones grandes. Bien, bueno, el día de hoy en Exprésate estamos hablando de las adicciones en general, tratar de entender qué es una adicción y quiénes son más propensos, si unas personas son más propensas que otras, y de eso me gustaría platicar con Claudia. Una adicción, ya sea para ser adictos al trabajo, adictos a hacer ejercicio, al juego, o no sé, a las drogas, al alcohol, ¿ataca igual a cualquier persona o es diferente? Es diferente, hay ciertas generalidades. Martín mencionaba una muy importante y tiene que ver con la cuestión de la autoestima. Las personas que tienen una autoestima baja o endeble son aquellas que son más propensas a esto, porque muchas veces la misma adicción te da el reconocimiento. Por ejemplo, hablando a nivel laboral, una adicción al trabajo te habla de un reconocimiento social de que eres una persona muy responsable, excesivamente comprometida con lo que estás haciendo. Sin embargo, también se ve la parte de que está renunciando a otros entornos en su vida. Simplemente la cuestión de la convivencia familiar, la convivencia con amigos. Y esto hace que se fomente más esa adicción porque es en donde siente que tiene el control, pero está perdiendo el control en otras áreas, y mucho tiene que ver con la cuestión de la formación durante la adolescencia, precisamente al reconocernos como personas que tenemos habilidades y las podemos desarrollar, y en eso es donde podemos sobresalir. Y habrá otras cosas pues que no podamos hacer, y simplemente entender que un ser humano integral tiene estas como fluctuaciones de desempeño, pero también socialmente se nos exige ser los mejores a cualquier precio. Bien, a nivel general, ya sea en el trabajo, porque también, bueno, había de la vigorexia, ¿no? Que también hay quien... ¿Y pueden darse cuenta de que de veras tienen ese problema o no, Claudia? No, esa es la principal característica de la adicción, la negación a la situación. Generalmente es el entorno el que primero se da cuenta de ello, y además después de mucho tiempo, porque esto no es un proceso que se dé de la noche a la mañana, tiene que ver repetición, frecuencia, constancia, porque además en eso sí el adicto es muy disciplinado, si podemos utilizar el término, porque para lograr obtener eso que le genera ese bienestar, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en la vigorexia, son personas que se exceden en la cantidad de tiempo que invierten en el ejercicio, entonces tienen que organizar toda su vida para poder conseguirlo, pero esto es a costa de otras cosas que también les brindarían beneficio. Y aunque las personas les digan, oye, es que ya estás pasando de tu límite, ellos lo niegan. Sí. Entonces, de entrada, esa es la principal parte. Cuando la persona lo reconoce, hay una posibilidad de restaurar su entorno, pero para poder romper ese bloqueo de negación, se necesita que intervenga no solo la persona, sino toda la familia. Bien, hablábamos también acerca de la adicción al juego, de a lo mejor de ir a apostar, pero también está la adicción, por ejemplo, a los videojuegos. ¿Se pueden nombrar como adicciones, Martín, ir a un videojuego o al Facebook, que aquí decían de alguna manera medio de broma, pero hay quien se pasa pues prácticamente todo el día en el Facebook o en Internet? Hay una característica muy fuerte que se llama el autoengaño en la adicción. El autoengaño es cuando la persona es incapaz de reconocer que lo que está haciendo está mal. Y todos los comentarios que le hagan la gente a su entorno debe decir, no es cierto, yo estoy bien.
Esa es la primera. El autoengaño junto con la negación son dos pilares que mientras no se rompan, la persona va a seguir siendo un adicto. Y entonces podemos hablar inclusive ya de una enfermedad mental fuerte, cuyo tratamiento rebase ya no solamente a los psicólogos, sino que también podamos llegar a un tratamiento psiquiátrico. Lo que habla de los medios de comunicación, hay gente que es completamente adicta, que se la pasa horas y horas en el Face, en el Twitter, y entonces dejan de hacer tareas, dejan de socializar por estar más tiempo ahí viendo qué dicen los demás. Entonces, también en la parte educativa hay un alto riesgo, ¿no? La gente busca ya el conformismo, me conformo con estar y póngame un 6, dejo de hacer actividades importantes, a lo mejor de salir con la familia, de sentirme importante por lo que estoy haciendo, de trascender por lo que yo haga. Entonces, me limito y me conformo y creyendo que esto, lo que estoy haciendo es correcto, porque podemos vivir una fantasía. Pensar que el Facebook me hace lo máximo y me hace una persona sociable y me hace una persona importante. Y no es cierto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Muchas veces hay un plano superficial y un vacío que finalmente daña. Muy bien, Martín, gracias. Me gustaría platicar con los jóvenes. Daniel, ¿tú consideras que, por ejemplo, estar mucho tiempo en un videojuego o en Facebook puede ser una adicción? ¿Puede ser que puede ser una adicción? Bueno, por ejemplo, en el Facebook, o sea, es una buena herramienta para la comunicación entre compañeros y amigos y para familiares a larga distancia, pero ya cuando se usa por ejemplo, en unas situaciones exclusivamente es para ver, o sea, como se dice vulgarmente, chismear, pues ahí sí ya es una adicción que yo considero que es grave porque te enteras de cosas que a veces no quieres enterarte, pues. Claro, Daniel, ¿tú conoces a alguien que sea así, que esté nada más ahí, por ejemplo, en el Face? Pues muchas personas. Ok, ¿cuántas horas pasas tú, por ejemplo, en internet? Pues, no, pues puede variar porque a veces no estoy en mi casa y... Desde que tienen el celular. Sí. No, por ejemplo, sí, unas 2-3 horas diarias, sí. Sí. A ver, tú, Yesenia, ¿tú consideras que es una adicción? Por ejemplo, un vicio nada más, o hacer mucho ejercicio, o estar haciendo mucho trabajo como las compañeras aquí que están escribiendo todo. No sé, Yesenia. Es diferente adicción a vicio. Y si, como dicen en el Facebook, sí es una adicción, porque empiezas con, no sé, media hora y después te empiezas a pegar mucho y dices, ay, no, déjale sigo, y al último no terminas y como mi compañero, dura más de 3 horas en el Facebook. ¿Han dejado de hacer tareas o de hacer otra cosa por estar ahí en el Facebook? Por ejemplo, puedes preguntar las tareas si no fuiste a estudiar y ya no gastas dinero para hablarle y ya estás en Facebook. O sea, ¿consideran que eso no puede ser como un vicio? No. Para algunas personas no y para otras sí. Muy bien, muy bien. A ver, Cris, ¿tú quieres participar también? Adelante, por favor. Ya nada más otra pregunta. Sí, adelante. ¿Puede considerarse adicción el deporte? O sea, a mí me distrae, yo lo tomo como distracción de mente, practicar deporte, pero especialmente soccer. Ajá. Aunque el cuerpo no aguanta, pues es algo que sigue y sigue, y pues, si por mí fuera yo jugaría a diario. Ok. Pero no sé si eso fuera... A ver, aquí Martín nos puede ayudar, adelante. Se puede catalogar como adicción en la medida en que seas incapaz de hacer otras actividades. Si dices, solamente quiero hacer deporte, si son 24 horas del día, quieres hacer deporte 22 horas. La clave es que tienes que aprender a diferenciar tiempo para estudiar, tiempo para comer, tiempo para dormir, tiempo para estar con la familia, pero también tiempo para estar contigo mismo. El problema es cuando me enfoco solamente a una actividad o a un solo tipo de deporte, corro el riesgo entonces de estar pensando a cada momento, aún durmiendo, estás pensando en lo que vas a hacer. Entonces, la adicción es cuando te enfocas directamente hacia algo y no te permites hacer otras actividades, por ejemplo, ir al cine, socializar, relajarte, intentar hacer otro tipo de relaciones también con otras personas. Entonces, eso puede ser un poquito de riesgo. El hacer deporte no es malo, siempre y cuando tenga su tiempo, su momento y su espacio para hacerlo. Ok, muy bien, gracias Martín, ahí está la respuesta, Cris. Y bueno, vamos a continuar aquí en Exprésate, tenemos que hacer una pausa y continuamos el día de hoy hablando de adicciones en general. No se vayan, continuamos. Es una dependencia que tiene alguna persona sobre algo, es una adicción. El término de adicción encierra ya una gran variedad de alternativas para envenenar a la gente, ¿no?
Qué bueno continuar con nosotros aquí en Exprésate el día de hoy hablando de las adicciones en general. Bueno, ya hablamos qué es una adicción, cómo se puede uno ser adicto a algo, al deporte, al juego o no sé, algún vicio, que ya nos dijo aquí Claudia la diferencia entre vicio y adicción. Pero ahora vamos a hablar un poquito, Claudia, acerca de la familia. O sea, hay alguien que en casa es adicto al tabaco o al alcohol. ¿Cómo puede afectar a los hijos o a la familia que pues se puedan ser también de alguna manera adictos? ¿Se puede hacer así? ¿Se puede pues copiar eso? No solo es la cuestión de copiar, sino que es notorio el patrón de que la persona no tiene control sobre la decisión de dejarlo o la decisión de la cantidad de consumo. Y generalmente, bueno, esto es una cuestión sistémica. Una familia es como un sistema, cada uno tiene una función. Y cuando la familia no está funcionando adecuadamente, va a resultar en la adicción de una persona. Entonces, esa persona y generalmente el paciente adicto es el representante de la enfermedad familiar. O sea, no es que nada más él haya generado la patología porque sí, sino que su entorno fue el caldo de cultivo para que su propensión se uniera y entonces se produce. Por eso muchas veces los tratamientos no funcionan cuando únicamente se busca que la persona sea la que se recupere. Se trata de que en conjunto con la familia se vayan modificando esos patrones relacionales para que entonces ya no haya la posibilidad de que vuelva a recaer. Pero es muy difícil que la familia reconozca que tuvo esa intervención porque evidentemente también se genera cierta culpa al saberse responsables de esa situación. Entonces es más fácil señalar que alguien tiene cierta adicción y sentir que se está al margen de la responsabilidad tanto de que se haya originado como de resolverla. Entonces muchas veces es más fácil decir, fulano en mi familia tiene esta adicción, pero si está en mi familia, probablemente hay algo que yo también estoy haciendo que se lo está fomentando. Claro, aquí hablábamos de que bueno, puede ser hasta un hermano que se la pasa en el gimnasio todo el día y bueno, hay que hablar con él y con la familia para hacerle entender que está haciendo algún mal, ¿no? Y no solo que entender que está haciendo algo mal, porque no es una cuestión de juicio de valor, no es que sea bueno o que sea malo, sino que no está produciéndole el bienestar que está buscando. Que esta es la parte que Martín nos decía de generar esa fantasía. O sea, al principio hay cierto bienestar porque se está logrando algo. Después hay una necesidad de ir incrementando esta situación que podría parecer como placentera en un origen, pero entonces hay que invertir demasiado tiempo, renunciar a muchas cosas y entonces ya no es tan placentera como originalmente se había percibido y se vuelve una carga. Pero la cuestión es que cuando ya es así, también es muy difícil zafarse porque ya hay toda una serie de necesidades que se han generado a través de esta adicción. Entonces no es que esté bien o mal, sino que ya no es funcional la persona en su entorno social. Claro, bueno, también existe el paradigma de que en familias disfuncionales es más fácil que haya alguna adicción. ¿Qué tantas probabilidades hay de que hay una familia que estén todos muy unidos y se quieren y salen todos los domingos juntos, que no existe por ahí alguna adicción? Sí, la familia es la base realmente de todo, ¿no? Muchas veces el familiar, el papá o el mamá, le echa la culpa al hijo. Es que él es un irresponsable, él fuma, él toma, se le estamos dando, sí, hay todo, pero no hay tiempo, no hay calidad en esa comunicación y desde ahí, y como lo más fácil es buscar responsables, entonces los demás están mal, yo estoy bien porque yo soy el papá, soy el que sabe, soy la mamá, el que tiene la preparación adecuada y el que da el dinero. Y no es cierto, ¿no? Muchas veces tenemos que entender que la familia es el pilar. Y hoy en día tenemos que buscar calidad de tiempo. Si la familia está mal, el hijo va a estar mal y el entorno va a estar mal. El problema es del papá y de la mamá es que piensan que son infalibles. Entonces, si yo acepto, tengo que buscar ayuda. Y eso es lo que no tengo tiempo para buscar ayuda. En el caso, por ejemplo, de nosotros en el hospital, cuando nos llega, dicen, aquí se lo tengo, ahí se lo dejo, dele terapia a él. No, espérate, vamos a empezar por terapia contigo y después con él. Entonces, es complicado. Bueno, ya tocaremos el tema de alcoholismo en un solo programa, pero por ejemplo un padre alcohólico le dice a un hijo, no hijo, no tomes porque te van el hijo le puede decir, pero papá, ¿tú qué me dices? Si estás peor. O sea, ¿cómo se puede manejar una situación así? No solamente con el papá, sino que también en las mismas escuelas. El maestro que te dice, no fumes y es el primero que está, no, es que mira, me está haciendo daño, mírame cómo estoy. Sí, pero te veo, pero no me transmites absolutamente nada. Para que pueda haber un cambio tiene que haber algo que se llama dolor. Cuando la gente siente dolor es cuando la gente cambia, es como traer una piedrita en el zapato. Si la tienes, está ahí y al momento que te la quitas sientes el cambio. Es lo mismo que pasa con los papás. Los papás corren cuando ven que ya no hay remedio.
Entonces, yo creo que tenemos que apostar hoy en día por la prevención. Y la mejor forma de prevenir es conociendo e involucrándonos en el tratamiento de nuestros hijos, sabiendo qué está haciendo que su día tenga muchas actividades que le permitan crecer de manera integral. La familia es básico. Hoy le echamos la culpa inclusive a los medios de comunicación. No son los medios de comunicación los que educan. Eres tú como papá que permites que tus hijos vean X o Y programas, claro, o que estén mucho tiempo en la computadora, o que estén mucho tiempo ahí sin estudiar. Entonces, tú eres el que decides, el que mandas en la familia, y el que tienes la capacidad para marcar el rumbo de lo que quieres que tu hijo sea el día de mañana. Así es, fíjate, es algo muy importante que es de los medios de comunicación, porque desde hace mucho tiempo, muchos años ya que no se promocionan marcas de cigarrillos de ninguno, y aún así la venta pues sigue subiendo y sigue habiendo muchos jóvenes, desde muy jóvenes, empezando a probar los cigarrillos, por ejemplo, Cuauhtémoc. Sí, ha sido una constante. Yo creo que hasta lo han utilizado como para lucirse, ¿no? Vemos muchachitos en el centro en donde ni siquiera es tal vez el momento, el lugar, y se va caminando por la calle fumando y como sin ningún sentido. Entonces, pues no sé, yo ahorita lo que comentaba uno de los muchachos que hablaba sobre el exceso del deporte, yo haría una pregunta. Decía el filósofo Aristóteles que la virtud está en el medio, virtus in medio et, está en el equilibrio. Tendríamos que hacernos la pregunta si realmente las actividades que yo voy realizando cotidianamente me están generando una necesidad insaciable, de tal manera que si lo dejo de hacer, pues voy a perder el control, tanto emocional como físico, y tal vez me va a venir la insatisfacción, la frustración, el vacío, y tendré que pensar, las actividades que yo estoy realizando realmente me están generando una satisfacción entre comillas o me están conflictuando. Como para descubrir un poco si ya se está inmiscuyendo el vicio o la adicción, que los vicios tienen que ver también con los malos hábitos, el desorden, la incoherencia, etcétera. Muy bien, Cuauhtémoc. Lalo, que está aquí a un lado de ti, me gustaría que nos dieras tu punto de vista acerca de lo que estamos aquí platicando, Lalo, acerca de las adicciones. Bueno, pues yo simplemente tengo una pregunta. Sí. ¿Hay algún tipo de solución para cualquier tipo de adicción y cuál es el proceso o cuál es la ayuda? Bien, ya una vez que se reconoce que alguien pues tiene alguna adicción, vamos con Martín y luego con Claudia, que nos da su punto de vista. Martín, desde tu punto de vista, ¿hay soluciones para las adicciones? Mira, Aguascalientes creo que es un estado ya privilegiado. Hay una gran cantidad de centros de tratamiento, unidades médicas de salud mental en diversos lugares, con gente especializada en adicciones, tanto en la parte de enfermedades mentales, tanto como en la parte de adicciones. Entonces, el problema es acercarse. Creo que los psicólogos hoy en día cobran una labor muy importante, acercarse e identificar qué tipo de adicción. A lo mejor no es adicción, es una costumbre la que tienes. Entonces, ¿hasta qué punto esto está dañando? Y empezar un tratamiento profesional, porque muchas veces recurrimos al amigo, el que dice que sabe, o al tío, pero no es un especialista. Creo que tenemos que aprender a saber irnos a la raíz. ¿Quién es el que tiene la solución? El especialista, de acuerdo a lo que estoy viviendo. Incluso en las escuelas hay maestros que sienten que son psicólogos y que son psiquiatras y que tienen todo perfectamente bajo control. Y no es así. Tenemos que aprender a diferenciar a los profesionales de la salud mental y recurrir a ellos. Y sin miedo, muchos pensamos que, bueno, escuchamos la palabra psiquiátrico, pensamos que es para la gente que está loca. No es cierto. Todos tenemos un trastorno, todos tenemos una enfermedad. Es una enfermedad como cualquier otro. Entonces, no tenemos que tener ningún miedo para recurrir ni al psicólogo ni al psiquiatra. Es una necesidad emocional que tenemos todos y que es un desequilibrio por la cual pasamos, que necesitamos esa ayuda profesional para poder salir. Solos no podemos. Bien, Martín, continuando también con lo que platica Martín y lo que dice Lalo, Claudia, acerca de si se puede pues curar una adicción, ¿qué tan complicado es, por ejemplo, una adicción al juego, por decir algo, o a una adicción a un narcótico? Más que la situación que lo provoca es la situación por la que la persona lo hizo así. Entonces, como nos mencionaban, tiene que ver mucho también con la cuestión de diseñar un programa específico para la persona. Y no solo tiene que ver con la cuestión de acudir con un profesional en el área, sino alguien que te vaya conociendo a ti como persona para encontrar en dónde se generó la causa y entonces realmente modificar. Porque muchas veces, claro que se necesita de la motivación que haya de personas que ya pasaron por un proceso de rehabilitación y a lo mejor te dan el testimonio de que se puede superar, pero no necesariamente lo que le funcionó a esa persona
le funciona a cualquiera. Entonces tiene que ver con que la adicción en sí es el síntoma de la elección, o sea, la personalidad adicta se genera por muchos factores, pero la elección del objeto de la adicción es una cuestión personal. Entonces, precisamente por eso se requiere un tratamiento específico para no solo para cada adicción, sino para cada persona. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Vamos a tener que hacer una pausa, muchachos, y cuando regresemos ya es la última parte del programa, así que todas sus dudas, preguntas o comentarios, aprovechenla para el siguiente bloque. Nosotros aquí en Exprésate continuamos, no se vayan. Pues es cuando una persona depende de cierta sustancia. Adicciones, pues una más que nada atadura, ¿no? Hacia un vicio que tiene una persona, alcoholismo, drogadicción. Las adicciones es algo que no puedes dejar por más que hagas buenos intentos. Ok, continuamos aquí en la última parte de Exprésate el día de hoy hablando de los vicios en general, o más bien de las adicciones. Adicciones, puede ser adicciones al deporte, adicciones al juego, adicciones al alcohol, al tabaco, no sé. Ya hablaremos de alcoholismo y de tabaquismo en un programa porque es un tema muy extenso. El día de hoy estamos hablando de las adicciones en general y bueno, ya para más o menos ir concluyendo, me gustaría platicar con los jóvenes que se encuentran en esta ocasión aquí con nosotros en Exprésate en el Instituto Octavio Paz. Y está aquí Pepe, que bueno, pues quiero platicarte o preguntarte, Pepe, ¿qué consideras tú que es una adicción? Por ejemplo, alguien que le gusta mucho ir a los videojuegos o le gusta mucho ir de parranda, no sé, ¿tú qué consideras que es una adicción, Pepe? Pues sería algo que de primero empezó como quien dice para experimentar y al final le gustó y trató de dejarlo, pero se sintió vacío al dejarlo y ahora ya no lo puede dejar de hacer. Fíjate, es algo importante que dice Pepe, ¿no, Claudia? Que sientan un vacío al dejar de hacer lo que les causaba placer, ¿no? Y también esto tiene que ver con lo que antes mencionábamos respecto a la autoestima. La autoestima segura o la autoestima normalmente sana se caracteriza por eso, por tener la capacidad de separarte de los objetos, de las personas, de las cosas, de las situaciones. Es decir, poderte despedir sin sentir ese vacío. Pero muchas veces como se deposita en eso nuestro bienestar, sentimos que si se modifica, no solo si lo perdemos, sino si se modifica en cualquier dimensión, entonces se genera esta sensación de vacío. Y muchas veces la adicción también va reforzada por eso, por el temor a perderlo. Entonces, si lo puedo estar repitiendo constantemente es mejor, porque ¿qué tal si se termina? Claro. Muy bien, ahora con las chicas aquí, con Yasmín, que está aquí enfrente. Bueno, ya es como la tercera vez que vienen aquí a Exprésate. Yasmín, ¿tú qué es lo que opinas acerca de lo que estamos aquí platicando? ¿Crees tú que alguien puede llegar a cambiar su vida, sus amistades, su familia, por tener alguna adicción de cualquier tipo? Pues mi punto de vista, yo digo que cuando ya están muy enviciados en alguna cosa, la verdad sí se pueden perder hasta su familia, que es lo más importante, por el vicio. Sí, este programa, bueno, lo ven muchos jóvenes, lo ven muchos papás. ¿Tú qué crees que es lo que tiene que hacer la familia o un amigo de alguien que es adicto para ayudarlo, para salir, bueno, pues adelante, no sé, decirle que está mal o que no es por ahí el camino? Pues primero que nada, la familia lo tendría que apoyar, tendría que hablar con él, o sea, no regañarlo como acostumbran los papás, o sea, es ayudarlo, decirle que pues que tiene, que por qué empezó a probar las drogas o así, X cosa, cualquier vicio, perdón. Bien, fíjate que es muy importante, Martín, Cuauhtémoc, Claudia, de que a veces los papás de veras, por querer reprender al hijo y que salga de esas adicciones, a lo mejor con los regaños lo empujan un poquito más. ¿Sí, será así, Claudia? Sí, porque además es la reacción de incomprensión y lo que el chico está requiriendo en ese momento es no solo conocer por qué se generó en él esa situación, además hay que recordar que en la parte de la adolescencia apenas se está buscando la identidad, entonces sería muy difícil saber el mismo adolescente por qué está cayendo en una adicción, entonces sí se requiere de esta contención familiar,
pero también a veces la reacción de enojo es una reacción de miedo, porque no saben a qué se están enfrentando los papás. Nadie nace experto en esas áreas. Bien, gracias, Claudia. Gracias, Yasmín. Ahora vamos con Alejandro, que tú también quieres participar. Adelante, por favor. Bueno, yo tenía la duda de que, como acaba de mencionar la doctora, que también el gimnasio era adicción, ¿no? O sea, yo pienso que no es cierto que sea más que adicción, sino para tener una estabilidad ahora sí que en nuestro planeta, ¿no? Por lo mismo de que por las personas obesas que quieren bajar de peso, que estén 2-3 horas diarias en el gimnasio, eso para mí no sería lo que es adicción. Claro, bueno, aquí nos decíamos al exceso, al dejar de ir a estudiar o dejar de ir con la familia a dar una vuelta, no sé, dejar de hacer cosas por ir al gimnasio, es donde radica la vigorexia o el exceso. Pero bueno, me gustaría que Fabián, que también ahí, bueno, pues muy contento está con lo que está diciendo Alejandro, ¿qué es lo que tú opinas acerca de la adicción? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Y quería saber qué tipo de instituciones imparten esta ayuda gratuitamente. Hay instituciones aquí en Aguascalientes, Martín, por favor tú nos puedes ayudar ahí. ¿A dónde pueden acudir los jóvenes o recomendar a alguien que vaya? En Jesús María hay una unidad médica de salud mental, donde está el área exclusivamente de salud mental y está el área de adicciones. Hay otra en Calvillo. Hay también aquí cerquita en el Morelos hay otra, Agua Clara, el hospital psiquiátrico, hay otra en la calle Veracruz. Es decir, hay muchos institutos, es meterse a la página de la Secretaría de Salud para identificar dónde están esas UNEMES, unidades, se llaman UNEMES. Entonces, hay gente muy especializada que le puede brindar atención muy adecuada para esto. Claro, bien, ya platicaremos con Cuauhtémoc también si por parte del instituto hay algún apoyo, aunque ya platicaste algo al principio acerca de dónde pueden acudir los jóvenes, pero tenemos por allá a Daniel, que tú nos quieres comentar algo, preguntar algo, Daniel, adelante. Bueno, una opinión personal, yo opino que, por ejemplo, el Facebook, por ejemplo, ya ves que es un medio de comunicación, pero como adicción, o sea, no creo que sea tan fuerte como las drogas. O sea, yo opino que el Facebook no es destructivo como las drogas. Claro. Bueno, Claudia, ¿qué es lo que opinas? ¿Tú crees que el Facebook no puede separar familias o de alguna manera como lo puede hacer alguna droga? ¿No es tan peligroso como dice Daniel? Bueno, yo creo que más bien Daniel se refiere más que a la cuestión de la separación de la integración familiar o de la convivencia, es el deterioro físico. Sí. Probablemente el deterioro no es tan rápido como la ingesta de alguna sustancia, pero sin embargo la posición para estar en el Facebook, puedes estar boca abajo, sentado y demás, pero la cuestión es que obviamente vas dañando incluso tu columna vertebral y obviamente todos los órganos internos se van acomodando a la postura que adquieres y muchas veces puede haber lesiones incluso gastrointestinales. Si nosotros nos fijamos, muchos de los chicos o chicas que están mucho tiempo en el Facebook empiezan a generar posturas distorsionadas, incluso de repente empezamos a ver que tienden a caminar hacia un lado u otro dependiendo de si son diestros o zurdos, la utilización del teclado. O sea, sí evidentemente hay un daño físico en menor velocidad que la ingesta, pero sí hay un deterioro también. Y mucho más peligroso si vas manejando y vas con el teléfono ahí, con el Facebook, ¿verdad? Es mucho más peligroso. Chris, ¿tienes algo? Pues yo hablo por mis compañeros. A ver, sí. Sí, porque no se animan, ¿verdad? Adelante. Bueno, quería preguntar si hay jerarquías de adicciones. Porque, pues, como dice mi compañero, yo digo que, bueno, en mi caso personal, yo creo que si me pongo de propósito alejarme de, pues, digamos, Facebook o a lo mejor porque no soy tan apegado, si me lo propongo, sí puedo vivir. Si no, o sea, no hacer tanto drama. Yo creo que es más difícil dejar algo que es más avanzado como el alcohol o cigarro. Algo que haces inconscientemente y lo estás haciendo. Claro, es algo importante lo que dices, Chris. Hay como categorías a adicciones, ¿no, Martín? Hay que tomar en cuenta que la adicción es una enfermedad. Cualquiera que sea, llámale como quieras, la adicción es una enfermedad. Entonces, no hay una jerarquía. Tan adicto es el que consume alcohol o el que consume el que fuma, o bien adicto a aquel que está todo el día en la computadora. Entonces, es una enfermedad. O sea, el daño varía. O sea, a lo mejor uno de los daños que tendría alguien que está muy pegado a la computadora es el aspecto del aislamiento, pero también es una enfermedad. El que consume alcohol, el que consume cualquier tipo de sustancias, pues hay un daño físico, psicológico, mental, etcétera, ¿no?
pero hay que entender, es una enfermedad, cualquiera que sea, el deterioro es exactamente el mismo, a lo mejor el factor tiempo influye y también cómo daña a segundas o a terceras personas, pero es una enfermedad. Muy bien, Martín, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos que despedir. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que han estado con nosotros, pero antes, conclusiones de lo que podemos definir de lo que es adicción, lo que se vio el día de hoy, Cuauhtémoc, y desde la parte del Instituto de Educación, bueno, cómo se puede ampliar un poquito más la información para que los jóvenes no caigan en ningún tipo de adicciones. Gracias. Bueno, vamos a seguir con los programas de prevención, lo que te decía, pláticas, conferencias, que los maestros sigan una formación continua. Tenemos unos programas que incluyen este tipo de temáticas, que es el programa de Constrúyete, Prevenims, Previolem. Está ahora la Casa del Adolescente también, que cuenta con estos servicios y que puede canalizar para que los muchachos puedan obtener el servicio. Y bueno, mi reflexión es que cada uno de los muchachos sigamos tomando conciencia de aquellas actividades que realizamos que nos van poco a poco destruyéndonos, a veces sin darnos cuenta. Que seamos conscientes, que nos demos cuenta del aquí y del ahora y que tomemos acciones pues para construirnos, para afianzarnos en el bienestar que queremos lograr en nuestra vida. Muy bien, muchísimas gracias, Cuauhtémoc Ragmund, supervisor de Educación Media del Instituto de Educación de Aguascalientes. Antes de ir con Claudia, que es de casa, vamos con Martín Alberto Salazar Serrano, psicólogo del Hospital Psiquiátrico o de Hospital de Psiquiatría. ¿Cómo podemos concluir el tema de hoy? ¿Cómo podemos hacer una conclusión? Invitando a los papás a que hagan de su tiempo un espacio para dedicarle mayor calidad a sus hijos, estar muy al pendiente de ellos. Amar no significa nada más decir, sino que demostrar con resultado lo que está realizando. E invitarlos a que hagan lo que quieran, que se porten como quieran, pero que sea bajo su responsabilidad. Muy bien, gracias Martín por estar con nosotros. Y Claudia, pues ¿cómo podemos concluir el programa del día de hoy? Que hay muchos tipos de adicciones, ya aquí se mencionaron algunas, pero creo que todas engloban lo que se platicó aquí, el hacerte daño a ti mismo o el dejar de convivir, no sé, ¿cómo lo puedes concluir? Pues tal vez la palabra clave es el equilibrio. Obviamente en la búsqueda del conocimiento del sí mismo hay que experimentar situaciones que te satisfagan. Si ya las conociste, no es necesario que las repitas, sino que ya encontraste que hay algo en ti que te lo produce y saber que dependemos de nosotros mismos para generar ese bienestar hacia el exterior y no a la inversa. Y lo mejor, que todas las adicciones tienen solución, se pueden revertir. Sí, siempre y cuando haya la voluntad de hacerlo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias a los jóvenes del Instituto Octavio Paz por estar en esta ocasión con nosotros en Exprésate. Y a ustedes los invitamos la próxima semana. Vamos a tocar el tema de alcoholismo, solamente el tema de alcoholismo. El día de hoy solamente fue de adicciones en general. Por la próxima semana más de alcoholismo, si es una enfermedad, si se hereda, si no se hereda, si conoces algún alcohólico, no sé. Ya lo veremos aquí la próxima semana en Exprésate. Gracias. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.